El oficio de visitador fue instituido y regulado en 1505 por Nicolás de Obando, que había sido nombrado gobernador de la Española el 3 de septiembre del año 1501, cargo que ejerció entre 1502 y 1509, y durante cuyo mandato puso en orden la administración, dio lugar a la creación de auténticas ciudades y dio paso a la aplicación del sistema jurídico y administrativo español. Construyó las primeras casas de cal y canto, entre ellas un hospital, así como multitud de edificios públicos, donde la acción de los hermanos Colón y Francisco de Bobadilla no había sido la exitosa que era deseable, Obando puso orden, disciplina e implantó un régimen económico, el de la encomienda, cuyo funcionamiento conocía a la perfección como encomendero mayor de la Orden de Alcántara que era, y que venía a sustituir el antiguo repartimiento de tierras e indios. Los indios trabajarían por un sueldo digno y serían evangelizados mientras desarrollaban los nuevos cultivos, el ganado, el llevado de la península y la minería. Para el control efectivo de la encomienda, se creaba la figura del visitador, que tenía el encargo especial de la protección de los nativos, y serían ellos, los visitadores, los encargados de materializar las ordenanzas de Burgos de 1512, cuestión que les era encomendada nada menos que en 5 ordenanzas consecutivas, las que van de la 29 a la 34. El visitador actuaría como los ojos y como los oídos del rey. Las ordenanzas de Burgos, en ese sentido, venían a corroborar las instrucciones de Obando de 1505, siendo el objeto de los visitadores la consolidación del estatuto civil de los indígenas, conseguir su cristianización y repartirlos entre los encomenderos. En ese sentido, la Ordenanza 30 regula su nombramiento, cuya responsabilidad recaía en el gobernador Diego Colón, junto a los jueces de apelación y otros oficiales reales, remarcando que los nombrados debían serlo atendiendo sus cualidades morales. En cada pueblo debían vivir 2 visitadores, solo marca la Ordenanza 29, con la misión de visitar 2 veces al año las minas, estancias, lugares de pastores y porquerizas. Estos visitadores debían controlar, entre otras cosas, lo ordenado en la Ordenanza Segunda, donde se indica que los encomenderos deberán atraer a los indígenas con halagos, y señalando que el buen tratamiento y conservación de los indios importa más que cualquier otro interés particular ni general. Y ese buen tratamiento pasaba por dar una habitabilidad digna, procurando que tuviesen viviendas y lugares donde poder descansar. Es por ello que la Ordenanza 19 manda a los encomenderos que en el plazo de un año entreguen una hamaca a cada indio. Y la Ordenanza 24 prohíbe, bajo severas penas, el maltrato de obra y de palabra a los indígenas. Y del control del cumplimiento de las ordenanzas se encargaba justamente el visitador. Mandamos que los dichos visitadores sean obligados y tengan un libro en que tengan cuenta y razón con cada persona que tuvieren indios de repartimiento y declaren en el que indios tiene cada uno y cómo se llaman por sus nombres, para que los nacidos se asienten y los muertos se quiten, porque continuo el visitador tenga entera relación si crecen o disminuyen los dichos indios. Recordemos que estas instrucciones son de 1512. Para el control del buen funcionamiento de la estructura, en 1511, cuando Obando ya había cedido el testigo a Diego Colón y antes de las ordenanzas de Burgos, fue creada la Audiencia y Cancillería Real del Santo Domingo, siendo el primer tribunal en América. Pero Diego Colón no era Nicolás de Obando y la orden no fue cumplida sino en 1526, con nueva cédula de Carlos I, fechada el 14 de septiembre de ese mismo año, y vino a frenar el descontrol de algunos encomenderos que desoían las instrucciones y continuaban manteniendo dispersa la población indígena para provecho propio. Los esfuerzos llevados a cabo por la corona se encontraban con dificultades de distinto tenor que eran presentadas por los encomenderos. Así, las leyes de Burgos se encargaban de tratar el asunto, para la que ordenaban la instrucción del servicio.
Otros sí, ordenamos y mandamos que en cada pueblo de la dicha isla haya 2 visitadores que tengan cargo de visitar todo el pueblo o minas o estancias o porqueros o pastores e sepa cómo son los indios criados en las cosas de nuestra fe, e cómo son tratados sus personas, e cómo son mantenidos, e cómo guardan e cumplen ellos en los que les tienen a cargo estas dichas nuestras ordenanzas, en todas las otras cosas de cada uno de ellos, son obligados a guardar, de lo cual les mandamos que tengan mucho cuidado y les encargamos la conciencia sobre ello. Así, con las leyes nuevas de 1542, se dictó la supresión del servicio personal de los indios, del que se venía haciendo uso, y se ordenó la libertad de los que estaban esclavizados, obligando al encomendero el pago de salario, que sería fijado por el virrey. Fue así en 1542 cuando la corona tomó efectivamente las riendas en el desarrollo jurídico y fiscal de la conquista. El tributo indígena dejaba de ser cobrado por los encomenderos, que se verían obligados a pagar un salario a los encomendados, y ello no resultó gratis en lo que a la paz social se entiende, ya que algunos encomenderos protagonizaron serias rebeliones. Y el control de que estas ordenanzas llegasen a buen término estaba encargado a las autoridades del lugar, gobernadores, capitanes generales, virreyes. Decía las leyes de Indias, averigüen los virreyes, audiencias y gobernadores si algunos encomenderos han vendido o venden a los indios de sus encomiendas, pública o secretamente, y a qué personas. Y si hallaren que alguno hubiere cometido tan grave exceso, le castiguen severa y ejemplarmente, y pongan a los indios en su libertad natural, y por el mismo hecho quede privado de la encomienda y de poder conseguir otra. De la mano de las reales audiencias, la primera, la de Santo Domingo, como queda reseñado, los visitadores se convertían en mediadores y controladores del cumplimiento de la ley, función que encontró reflejo legal en la Real Cédula de 11 de junio de 1552. Muchas veces se hacen las tasas de tributos por informaciones, sin estar presentes los visitadores, ver ni reconocer los pueblos y su calidad, de que resultan inconvenientes. Mandamos que los visitadores vean los pueblos por sus mismas personas y reconozcan el número de los indios y su posibilidad, para que con más justificación y entera noticia procedan. Como ya hemos visto, la encomienda era una institución conocida de antiguo, que tuvo su función de repoblación durante la Reconquista. Evidentemente, para dar comienzo a la misma en América era una buena referencia a esa experiencia, pero pronto se vio que su evolución requería ser puesta al día. Así la revisión fue continuada. Las funciones del visitador fueron variando con el tiempo, y si en un principio tenía un fuerte sentido fiscalizador, pronto las funciones del visitador alcanzarían otros ámbitos, que serían marcados por la Real Cédula de 25 de mayo de 1566, que dice: porque nos sepamos cómo son regidos y gobernados nuestros vasallos y puedan más fácilmente alcanzar la justicia y tengan remedio y enmienda a los daños y agravios que recibieren. Mandamos que de todas y cada una de las audiencias de las Indias salga un oidor a visitar la tierra de su distrito y visite las ciudades y pueblos y se informe de la calidad de la tierra y número de pobladores, y cómo podrán mejor sustentarles, y las iglesias y monasterios que serán necesarios para el bien de los pueblos, y si los naturales hacen sacrificios y idolatrías de la gentilidad, cómo los corregidores ejercen sus oficios, y si los esclavos que sirven en las minas son doctrinados como deben, y si se cargan los indios o hacen esclavos contra lo ordenado, y visite las boticas, y si en ellas hubiese medicinas corrompidas, no las consienta vender, y haga derramar, y asimismo las ventas, tambos y mesones, y haga que tengan aranceles, y se informe de todo lo demás que conviniere. Otra cuestión es la periodicidad que tenían las visitas. Esta es una cuestión que con el devenir de las nuevas conquistas no quedaba clara en las ordenanzas, por lo que su aplicación fue variable. Volvemos a insistir que la aplicación uniforme de estas medidas era algo imposible de coordinar en un imperio como el español, por lo que en unos lugares era más frecuente que en otros.
Al respecto, el gobernador del Río de la Plata, Hernandarias, el 29 de noviembre de 1603 instruyó sus ordenanzas, que fueron pregonadas en los idiomas español y guaraní, y en ellas se regulaba la actividad de la encomienda y el régimen de visita de las mismas. Ítem: ordeno y mando que cada 2 años salgan de la ciudad visitadores con autoridad de la justicia mayor, los cuales llevarán un escribano. Se informen de los agravios que hayan recibido los dichos indios, así de los encomenderos como de las personas que han andado por los dichos pueblos. Tal vez parezca un plazo excesivo el de 2 años para llevar a cabo la siguiente visita, pero debe ser tenida en cuenta la demarcación de cada administración, y la de Hernandarias era cuando menos notable, y la función del visitador profunda, pues entre sus funciones estaba, según el título 31 del libro segundo de la recopilación, no solo visitar los pueblos de indios y atender las quejas, sino que debía desplazarse a las tierras y delimitar linderos, informarse de la aplicación de la doctrina, aplicación de tributos, informarse del buen trato dado a los indios e imponer sanciones a los infractores, informarse sobre la actuación del cacique y sobre la libertad de los indios. Una labor un poco profunda. Los visitadores averigüen y sepan en el discurso de sus visitas el tratamiento que los caciques hacen a sus indios y los castiguen si averiguaren que han cometido algunos excesos. Recopilación de las leyes de Indias, pum, 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 pum. Pero ni siempre ni en todo lugar se cumplió ese plazo. Así, para demarcaciones más pequeñas, como en la Española y en 1512, se había ordenado en las leyes de Burgos. Otros sí: ordenamos y mandamos que los dichos visitadores sean obligados a visitar cualesquiera lugares donde hubiere indios de su cargo 2 veces al año. Y la una vez al principio, y la otra al medio. E mandamos que no pueda uno solo visitar ambas veces, sino que cada uno visite la suya, porque sepa el uno lo que hace el otro, porque todo se haga con el recaudo e diligencia que conviene. La aplicación de este título marcaba la obligación que tenía el visitador de enterarse in situ de la situación en que estaba la comunidad. Debe el visitador procurar, cuando sea posible, que los indios tengan bienes de comunidad y planten árboles de estos y aquellos reinos, porque no se hagan holgazanes y se apliquen al trabajo para su aprovechamiento y buena policía. Y la audiencia le dé instrucción de todo lo que le pareciere conveniente y digno de remedio, aunque no esté prevenido por las leyes de este título, y especialmente se la dé de lo contenido en esta nuestra ley. Y la visita se completaba con el control de las arcas públicas, que debían ser respetadas por los encomenderos y por los caciques. No han de tocar ni aprovecharse de la plata que estuviere en las cajas de comunidades de los indios, ni emplearla en ningún efecto, ni servirse de los dichos indios, ni ocuparlos en ningún ministerio, pena de que se les hará cargo en sus residencias, y serán castigados con demostración. Por las funciones que concentraba, el visitador alcanzaría a ser un cargo de gran importancia, que podemos catalogar como una herramienta estratégica de la corona, ya que en sus manos tenía la posibilidad de indicar tanto dónde seguir la campaña evangelizadora como el buen cumplimiento de las instrucciones de la corona, siendo que los ministros encargados de esta misión, los frailes, debían a su vez informar de todo lo acontecido sin faltar en su cometido el control del trato dado a las personas. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.